comenzar la última sesión, la última ponencia de este seminario. Como saben, después de la ponencia final habrá una media hora aproximadamente de debate para concluir, poder salir hacia las 8, más o menos. Bien, pues tengo el gusto de presentar a Enrique Cantera Montenegro, catedrático de Historia Medieval de la UNED. Es doctor en el año 1983, dedicando su tesis a las juderías de la diócesis de Calahorra. Como les decía, ocupa el cargo de catedrático de Historia Medieval del Departamento de Historia Medieval también de la UNED. Ha publicado, por supuesto, numerosísimos artículos y también monografías dedicadas al tema de los judíos en la península ibérica. Y también ha ejercido durante varios años el cargo de decano de la Facultad de Geografía e Historia y ahora mismo también ostenta el cargo de director de Departamento de Historia Medieval. Su ponencia es especialmente valiosa, especialmente importante, ya que cierra el ciclo, este pequeño ciclo que hemos hecho condensado en un día, en el que todos los ponentes tan amablemente se han ceñido perfectamente al tiempo estipulado. Y como vemos, como saben ustedes por el título, pues precisamente es el que cierra este ciclo cronológico, siendo el título de su ponencia Los últimos tiempos de la presencia de los judíos en los reinos hispanos, desde las persecuciones de 1391 hasta la expulsión de 1492. Por tanto, nos lleva a esa expulsión, a ese momento dramático, el cual a lo largo de la jornada han ido insinuando o hablando los diferentes ponentes. Muchas gracias y cedo la palabra a Enrique Cantera. Muchas gracias y buenas tardes. A ver si yo soy capaz también de atenerme estrictamente al tiempo de una hora, aunque me temo que a lo mejor pase unos pocos minutos. Espero que no muchos. Bien, se les habrá distribuido, me imagino, unas copias en las que hay un breve guión de la conferencia, de la charla que voy a desarrollar y, asimismo, una sucinta información bibliográfica para todas aquellas personas que tengan interés en completar los temas que aquí se van a tratar, para que tengan una bibliografía de referencia donde acudir. En esta charla vamos a analizar el último siglo de la presencia de los judíos en los reinos hispanos, que tiene como hito inicial las persecuciones que en el año 1391 asolaron numerosas juderías hispanas y como hito final la promulgación de la Provisión Real de fecha 31 de marzo de 1492, en la que se ordenaba la salida de los reinos de Castilla y Aragón de todos los judíos que no se convirtieran al cristianismo. Se trata de un periodo histórico en el que alternan los momentos críticos para la población judía, en los que parecía que su presencia en los reinos hispanos se veía ya como algo inminente su salida de los mismos, con otros momentos en los que parecían restablecerse las tradicionales condiciones jurídicas que garantizaban la seguridad de sus personas y de sus bienes. Pero lo cierto es que de forma soterrada en unos casos, abierta en otros y por diversas vías, a lo largo de estos 100 años se fueron dando pasos ya que iban a conducir o que conducirían de forma inexorable al fin de la presencia secular de los judíos en territorio hispano. Desde mediados del siglo XII, pero ya de forma mucho más clara a partir del siglo XIII, tuvo lugar una alteración progresiva en la condición jurídico-legal de la población hebrea, que fue simultánea a la transformación de la estructura política de los reinos hispanos. Concluida a mediados del siglo XIII, la empresa reconquistadora, con la única excepción del reino nazarí de Granada, fijas las fronteras ya entre los reinos cristianos y al-Ándalus, los monarcas castellanos y aragoneses comenzaron a adaptar de forma paulatina las condiciones de vida de sus súbditos judíos a los planteamientos de carácter político y religioso que por entonces dominaban en los diferentes territorios de la Europa occidental y central. Esto supuso un cambio de rumbo muy importante en relación con la tradicional política de tolerancia que había definido las relaciones entre cristianos y judíos en los reinos hispanos en el periodo comprendido entre los siglos X y XII. Porque se inauguraba ahora una nueva era que estará marcada por un propósito principal, que es la absorción de la minoría judía, para la que no había otro camino más que la conversión o la expulsión. Los adelantados en la aplicación de estos nuevos planteamientos políticos fueron el rey inglés, Eduardo I Plantagenet, quien en el año 1290 ordenó la expulsión de los judíos de Inglaterra,
y el rey francés Felipe IV el Hermoso, que en el año 1306 también decretó la expulsión de los judíos que residían en los territorios que dependían directamente de la jurisdicción regia de Francia. Después de una admisión posterior, la orden definitiva de expulsión de los judíos de Francia se produjo en el año 1394. En España, y pese a que desde este momento ya la idea de la expulsión como una posible solución del problema judío está presente en la obra de diferentes autores, por ejemplo, Ramon Llull, por citar alguno. Sin embargo, no se iba a plantear de forma seria ya la posible solución de la expulsión, sino hasta la segunda mitad del siglo XV. Porque en el siglo XIII los judíos todavía eran demasiado importantes para la hacienda regia, por lo que su presencia en los reinos hispanos no se cuestionó todavía en los círculos cortesanos. Pero el creciente clima antijudío, que ya se palpa, como digo, desde el siglo XIII, se iba a manifestar de forma violenta en varias ocasiones a lo largo del siglo XIV. En el año 1309 hubo un conato de asalto a la judería de Palma de Mallorca, que finalmente no se materializó. En 1320 hubo violentos asaltos contra diversas juderías del sur de Francia, que se extendieron también a los reinos de Navarra y Aragón. En 1328 tuvieron lugar violentos levantamientos contra diversas comunidades judías navarras, principalmente la de Estella, Funes y San Adrián. En 1348 fueron asaltadas diversas juderías catalanas y aragonesas y alguna también andaluza, después de que los judíos, lo mismo que sucedió en buena parte de la Europa central y occidental, fueron acusados de ser los causantes de la terrible epidemia de peste negra que en el año 1348 se había difundido, porque fueron acusados de haber sido causantes, junto con los leprosos, de esta peste mediante el envenenamiento del agua de los ríos, de los pozos y de las fuentes. Unos años después, en 1355, tuvo lugar un asalto contra la judería toledana por las tropas capitaneadas por Enrique y Fadrique de Trastámara. En 1360, las tropas trastamaristas asaltaron, entre otras, las juderías de Cuenca, Nájera y Miranda de Ebro. En 1366 se reprodujeron ataques contra las juderías castellanas que fueron protagonizadas por los mercenarios franceses e ingleses que apoyaban respectivamente a Enrique de Trastámara y a Pedro I en la guerra civil castellana que tiene lugar en estos años. Estas tropas mercenarias de franceses e ingleses fueron causantes de todo tipo de asaltos y de violencias contra numerosas comunidades judías, principalmente de La Rioja y del norte de las actuales provincias de Burgos y de Palencia. Pero mientras sucedían estos violentos acontecimientos, estos asaltos contra diversos barrios judíos, las Cortes, desde la segunda mitad del siglo XIV, mostraban también que las relaciones entre cristianos y judíos se habían deteriorado de forma evidente y ponían en evidencia ya un notable incremento de la hostilidad hacia los judíos. De las 15 reuniones de Cortes que tuvieron lugar en la segunda mitad del siglo XIV, en 12 de ellas se expresaron quejas contra los judíos por parte de los representantes de las ciudades y villas. Esta evolución de los acontecimientos coincide con una considerable elevación también en el tono de las predicaciones antijudías, en la que, sin embargo, es posible distinguir dos actitudes diversas. Una que propugna una intensa catequesis entre los judíos, así como una progresiva restricción en sus derechos civiles, con el fin de animarles a la conversión al cristianismo, pero que rechazaba el uso de la violencia, una línea en la que podría estar Fray Vicente Ferrer o el obispo de Oviedo, Gutiérrez de Toledo, o el leonense Pedro Ruiz de Orozco. Pero existía también otra toma de postura más radical, protagonizada por diversos predicadores exaltados, entre los cuales el más destacado, sin duda alguna, es el arcediano de Écija, Ferran Martínez, que proponían resolver ya el problema judío poniendo a los hebreos en la tesitura de tener que elegir entre la conversión al cristianismo o la salida del reino, la emigración. El encendido discurso antijudío de Ferran Martínez motivó incluso la condena ad divinis, es decir, la prohibición de predicar y de administrar sacramentos por parte del obispo de Sevilla, Pedro Gómez Barroso, acusándole de rebeldía y de sospecha de herejía. Sin embargo, la muerte accidental del rey Juan I, una caída de caballo en octubre de 1390,
provocó en el Reino de Castilla nuevamente un vacío de poder, debido a que el nuevo rey, Enrique III, era un niño que contaba con tan solo 11 años de edad, por lo que se abría una nueva y larga minoría, que siempre fueron a lo largo de toda la Edad Media momentos especialmente peligrosos para las comunidades judías porque el poder se diluía. La crisis política, además, tenía lugar en un momento especialmente delicado para los judíos, porque a lo largo de los últimos decenios, como hemos tenido ocasión de ver, y además con esas manifestaciones violentas, el clima antijudío había crecido de forma continua en los reinos de Castilla y de Aragón. Las circunstancias se habían agravado todavía más porque en julio del año 1390 se produjo la muerte del obispo de Sevilla, de Pedro Gómez Barroso, que acababa de citar. Un personaje que se había caracterizado por la defensa de la población judía frente a los ataques del arcediano Ferran Martínez. Además, quedando vacante la diócesis de Sevilla, su administración provisionalmente recaía hasta que se nombrara un nuevo obispo precisamente en el arcediano de Écija, el Ferran Martínez, quien ahora sin ya ningún tipo de freno en la diócesis y sin freno tampoco en la autoridad central, pues prosiguió con sus proclamas antijudías. Esto llevó a que se produjera un primer conato de asalto contra la judería de Sevilla el 15 de marzo de 1391, pero la explosión definitiva tuvo lugar el día 6 de junio. Con el asalto a la judería, quizá no fue excesivo el número de muertos, pero desde luego sí produjo un terror que llevó a muchos a la conversión al cristianismo. Se produjeron muertes, algunas muertes, saqueos, robos, etcétera, etcétera. Y desde Sevilla la ola antijudía se iba a extender rápidamente por todo el valle del Guadalquivir. Poblaciones como Montoro, Andújar, Jaén, Úbeda, Baeza conocieron también una violencia desatada contra las comunidades judías, que además tuvo también en muchos casos un claro matiz antinobiliario. Se extendió también por la meseta sur castellana, en concreto Ciudad Real, Toledo, Madrid y Cuenca, sufrieron también, Huete también sufrieron los violentos ataques contra las juderías, contra los barrios judíos, y sin embargo fueron ya bastante más limitados estas explosiones antijudías al norte del sistema central. Solamente pues algún caso concreto, el de Segovia, Burgos, Logroño, parece que también sufrieron las comunidades judías algún tipo de violencia. La respuesta de las autoridades públicas castellanas frente a estos levantamientos populares no fue, desde luego, eficaz. Y además fue tardía, probablemente porque las noticias de lo que estaba pasando llegaron tarde a los regentes que por entonces se encontraban residiendo en la ciudad de Segovia. En la Corona de Aragón, los levantamientos antijudíos tuvieron su mayor gravedad en Cataluña y Valencia, donde parece que fue promovido este odio antijudío por algunos individuos que llegaron procedentes del Reino de Castilla. Y desde luego en varias de estas ciudades, sobre todo en Barcelona, en Valencia también, estos levantamientos antijudíos tienen un indudable cariz de protesta social, es decir, de revuelta también contra las autoridades. En Barcelona, el pueblo menudo protagonizó la persecución cruenta contra los judíos, que serían defendidos, en cierta medida, por los caballeros y por los ciudadanos honrados. Esta violencia antijudía se extendió también al Reino de Mallorca y, por el contrario, fue mucho más limitado en el Reino de Aragón. En las distintas ciudades del Reino de Aragón no se saben exactamente las razones, pero se piensa que pudo ser porque los reyes estaban residiendo en Zaragoza y probablemente desde Zaragoza pudieron controlar mejor la situación, por lo menos de las localidades más próximas. Las violentas persecuciones antijudías de 1391 hay que interpretarlas como el resultado de un odio que se había ido acumulando a lo largo del tiempo y que en este momento salió a la luz con más fuerza que nunca. La mayor parte de los estudiosos del pasado judío hispano coinciden en presentar estos acontecimientos de 1391 como absolutamente determinantes en la evolución del problema judío en la España bajomedieval y como un precedente a medio plazo de la promulgación del decreto de expulsión de 1492. Entre las consecuencias más importantes derivadas de estas persecuciones para la comunidad judía hispana, el profesor Emilio Mitre Fernández, que es probablemente el especialista que más ha estudiado estas persecuciones de 1391, señala 4 consecuencias fundamentales. En primer lugar, un importante retroceso en la demografía hispano-hebrea, ya que
estos efectos de las persecuciones se produjeron en un momento también de crisis económica y de las epidemias de peste, la famosa epidemia de peste en 1348, que luego tuvo oleadas sucesivas a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XIV. Esto, lógicamente, afectó a los judíos, aunque fueran acusados de ser los causantes, pues la prueba más evidente de que no eran ellos los provocadores es que ellos también la sufrieron. Y también se produjeron muertes de judíos como consecuencia de la peste. En mi opinión, y creo que también en los de los principales especialistas del tema, la disminución de la población hebrea en este momento no se produce por un número muy elevado de muertes, como pudiera pensarse, sobre todo analizando fuentes hebreas no contemporáneas, sino fuentes hebreas ya del siglo XVI, sino que realmente el descenso demográfico de la población judía se produce por dos causas. En primer lugar, por la huida de algunos grupos de castellanos hacia los reinos de Granada y de Portugal, y principalmente por la conversión masiva de judíos al cristianismo. El auténtico pánico y pavor que provocaron las persecuciones movió a un número muy importante de judíos. Quizá podemos llegar a pensar que en torno al 50% de la población judía que entonces residía en los reinos hispanos, a convertirse al cristianismo, lo que iba a ser fuente de futuros conflictos en el futuro, porque en este momento surge un nuevo grupo social, el de los judeoconversos, que va a tener una creciente proyección, sobre todo desde el punto de vista social y sobre todo económico, a lo largo del siglo XV, lo que ha permitido al profesor Eloy Benito Ruano, quizá el principal estudioso de este tema, situar en estos violentos acontecimientos de 1391 lo que él denominó, dando título a un libro suyo, los orígenes del problema converso. Un problema que va a ser más grave sobre todo ya a finales del siglo XV y sobre todo ya en los primeros tiempos de la Edad Moderna. Algunos autores hebreos se quejan de la debilidad de numerosos judíos que abandonaron la fe de Moisés ante el temor a la muerte, lo cual es una prueba más también del número muy importante de conversiones que se produjeron en este momento. En segundo lugar, otra consecuencia de las persecuciones de 1391 sería una considerable interrupción en las actividades económicas de la población hebrea, principalmente en las actividades artesanales y mercantiles, lo que fue causa también de la pérdida de rentas importantes para las haciendas regia, nobiliarias y eclesiásticas, debido sobre todo al estado ruinoso en el que quedaron numerosas comunidades judías. Es decir, rentas que tenían situados los señores o el rey en algunas comunidades judías se vieron muy mermadas porque no tenían ya posibilidad de afrontarlas las comunidades judías y tuvieron que producirse algunos descuentos importantes en las cantidades que venían satisfaciendo. En tercer lugar, las persecuciones darían lugar también a una alteración importante en la distribución territorial de la población hispano-judía. Es muy significativo el gran declive que conoce a partir de ahora el judaísmo andaluz, en buena medida como consecuencia del elevado número de conversiones que se produjeron, porque no hemos de olvidar que es en Andalucía precisamente donde se produjo, donde las violencias de 1391 fueron especialmente importantes, como decía antes, en todo el Valle del Guadalquivir sobre todo. Y asimismo también numerosos judíos andaluces emigraron hacia el Reino de Granada y hacia algunas otras comarcas del Reino de Castilla, principalmente hacia Extremadura. La principal comunidad judía andaluza siguió siendo la de Sevilla, pero ya muy mermada con relación a la población que tenía en el siglo XIV. Del mismo modo, y debido a que estas persecuciones de 1391 tuvieron sobre todo un claro carácter urbano, se puede constatar el abandono por parte de buen número de judíos de los grandes centros urbanos, donde hasta entonces venían residiendo de forma mayoritaria, y su traslado hacia otras entidades de población, también urbanas, pero de menor relevancia desde el punto de vista demográfico. De este modo, las grandes comunidades judías que habían estado ubicadas hasta este momento, hasta finales del siglo XIV, en grandes ciudades como Sevilla, Toledo, Burgos o Cuenca, en el siglo XV todas ellas van a contar con una muy reducida presencia judía. En Cuenca incluso parece que desapareció por completo. Y sin embargo, la buena parte de la población judía se concentra en otras poblaciones como Villalón de Campos, Medina del Campo, Almazán, Maqueda, Talavera, Ocaña, Alcalá de Henares, Huete o Hita, que se convierten desde este momento en algunos de los centros del judaísmo castellano más importantes. En la segunda mitad del siglo XV
la población judía castellana se distribuía en más de 400 núcleos de población que acogían en la mayor parte de los casos a comunidades pequeñas, integradas por tan solo 20 a 30 familias. Y parece que los datos todos invitan a pensar que fue en la meseta norte, y más en concreto en Tierra de Campos y en La Rioja, donde se concentraban un número, por lo menos desde el punto de vista porcentual, un número mayor de comunidades judías. En la Corona de Aragón observamos también una drástica reducción de los efectivos humanos en aljamas que hasta entonces habían sido claramente esplendorosas, como las de Barcelona, Valencia y Palma de Mallorca, que habían sido las 3 comunidades judías más importantes de la Corona de Aragón. Y por el contrario, van a ser ahora las comunidades judías más importantes la de Zaragoza y Calatayud. Recuerdan que decía que precisamente en Aragón era donde menos habían sufrido las comunidades judías. Y ya a muy larga distancia las comunidades de Gerona y de Cervera. Y por último, las persecuciones de 1391 dieron lugar también a la desarticulación del núcleo familiar judío. El núcleo familiar judío había permanecido hasta entonces muy férreamente cohesionado. La familia judía fue el auténtico soporte, el auténtico pilar de la comunidad judía. Y esto se produce una desarticulación absoluta. ¿Por qué motivo? Pues porque dentro de las familias unos miembros se convirtieron al cristianismo, otros permanecieron al judaísmo, con lo cual las familias ciertamente se rompieron. Diversos autores han hecho especial hincapié en las connotaciones de carácter social y económico que estuvieron estas persecuciones de 1391. Por ejemplo, Philip Wolff resalta que estas persecuciones fueron simultáneas con otros movimientos y alteraciones sociales que tuvieron lugar en otras áreas de la Europa occidental, como por ejemplo el movimiento de los Ciompi de Florencia, o el levantamiento de los trabajadores ingleses en 1381, o las agitaciones ciudadanas que tuvieron lugar en numerosas localidades francesas. No cabe duda de que a fines del siglo XIV la situación socioeconómica era realmente muy difícil en todo el occidente europeo. Y a ello, en el Reino de Castilla, se unía también una importante crisis política. Entre 1386 y 1390, el rey Juan I se había visto obligado a impulsar una considerable devaluación monetaria, con el fin de poder sufragar los importantes gastos que le acarreaba su guerra con el duque de Lancaster. Por ello, no llama la atención que la principal manifestación de estos levantamientos antijudíos de 1391 sea el asalto, el pillaje de las juderías, el robo, lo que va a llevar al canciller Pero López de Ayala a manifestar en su crónica de Enrique III que todo esto sucedía, es decir, esas violencias contra las comunidades judías, fue codicia de robar, según pareció, más que devoción. Es decir, que no les movía la devoción religiosa, sino lo que les movía era el afán de robo en la judería. Y este pillaje, este robo a las juderías, no afectó en este momento solo a las comunidades judías, sino que también lo sufrieron en algunas ciudades los barrios habitados por los comerciantes extranjeros. Por ejemplo, en Sevilla, el barrio de los genoveses, también en 1391, sufrió el asalto, y lo sufrieron también diversos barrios de los mudéjares, diversas morerías. Entonces, todo esto para hacernos ver que el contexto es mucho más amplio y que la persecución en este momento hay que enmarcarla en un contexto también mucho más amplio de agitación y de revuelta social que sufría prácticamente toda la Europa occidental y central. Estas manifestaciones antijudías y antiislámicas también, que tienen lugar en los reinos hispanos en torno al año 1400, pueden ser consideradas no solo como unas expresiones crispadas de conflictividad social, sino también, como así lo ven algunos autores, como una vía de escape para una sociedad que se encontraba en crisis económica y espiritual. No hemos de perder de vista que este momento es cuando ha tenido lugar el cisma de Occidente, y, en definitiva, algunos autores consideran que quizá en esta violencia antijudía, quizá la violencia antijudía fue algo más de una explosión popular, pero sí toda la propaganda antijudía habría que enmarcarlas en una finalidad de buscar unas señas de identidad propias de la sociedad cristiana, y para eso se recurría a tener un antimodelo judío y musulmán. Es decir, reforzar la propia comunidad y la propia identidad enfrentándolo a los otros modelos, el modelo judío y el modelo musulmán. Por otra parte, la explosión antijudía de 1391 en los reinos hispanos
hay que analizarla también, como digo, en un contexto más amplio, porque estos levantamientos antijudíos no son únicos y exclusivos de los reinos hispanos. Por ejemplo, entre los años 1380 y 1382 fueron asaltadas diversas juderías en Francia. En 1389 tuvo lugar un violento levantamiento antijudío en Praga. Y en 1394, como quizás recuerdan, decía que fue cuando el rey Carlos VI decretó la expulsión definitiva de los judíos que residían en territorios sujetos directamente a la jurisdicción regia, no territorios que estaban sujetos a la jurisdicción de algún noble, solamente los territorios sujetos a la jurisdicción regia. Bien, pero independientemente de todas estas distintas interpretaciones dadas a estos acontecimientos, en lo que desde luego coinciden todos los autores es en señalar al año 1391 como una fecha auténticamente decisiva en la evolución del problema judío en la España medieval. De forma que podría considerarse como el inicio de una nueva etapa con unas características totalmente distintas a las que lo habían definido hasta entonces. El profesor Emilio Mitre lo define, textualmente dice que es un recodo en las relaciones entre cristianos y judíos en la España medieval y un precedente escalón, así lo define, en la larga marcha hacia el decreto de expulsión de 1492. Y esta percepción la tuvieron ya también, no en las fechas simultáneas a estos acontecimientos, poco después, en las crónicas hispanohebreas del siglo XVI, de las que son autores Joseph Hacohen o Shelomo ben Berga. Estos autores señalan que fue en 1391 cuando se inicia ya la decadencia de los judíos de Sefarad. Estas persecuciones violentas fueron seguidas en los decenios sucesivos de otra persecución que podríamos definir como no violenta y en la que cabe distinguir dos líneas de actuación principales. Una línea de actuación que podremos denominar doctrinal, que está protagonizada principalmente por Fray Vicente Ferrer, que promovió una intensa campaña de predicaciones en las sinagogas en los últimos años del siglo XIV y en los primeros del siglo XV, que parece que consiguió un importante número de conversiones. El marcado apocalipticismo del discurso de Fray Vicente Ferrer hacía especial hincapié en una próxima conversión de los judíos y de los mudéjares al cristianismo como un paso previo necesario para el fin de los tiempos que consideraba como inminente. Pero insistía en que la desaparición, y ya hacía referencia yo esto antes, que la desaparición del judaísmo debía producirse mediante el uso de la persuasión, de la predicación, no mediante el uso de la violencia física que condenaba. Pero consideraba este cambio de situación que se había producido en 1391, lo consideraba como algo muy interesante de cara a poder conseguir una conversión inmediata de los judíos al cristianismo. En esta misma línea doctrinal habría que situar también la labor desarrollada por algunos clérigos de origen judío, eran judeoconversos, que son autores de algunas obras de polémica doctrinal en la que se esfuerzan por resaltar lo que consideran errores teológicos del judaísmo. Son principalmente Jerónimo de Santa Fe, llamado de judío Yoshua Halorki, o Pablo de Santa María, de judío Shelomo ben Yishak Halevi, o Pedro de la Caballería. También tuvo fundamental importancia en este momento, dentro de esta línea doctrinal, la llamada disputa o controversia de Tortosa, que tuvo lugar en esta ciudad catalana desde enero de 1413 hasta noviembre de 1414. Se celebró a propuesta del Papa Benedicto XIII, del Papa Luna, y reunió a algunos de los más afamados teólogos cristianos de los reinos hispanos, y también a los más reputados rabinos de la Corona de Aragón, con el fin de discutir en torno a si podía considerarse a Jesús de Nazaret, el Mesías anunciado por el Antiguo Testamento o no. Lógicamente los cristianos defendían que sí, los teólogos cristianos, los rabinos judíos defendían que no. No se sabe muy bien cuáles fueron las consecuencias de esta controversia de Tortosa, pero parece que sí se produjeron en los años inmediatamente siguientes algunas conversiones al cristianismo. En definitiva, el arma de la Iglesia frente al judaísmo era en este momento la predicación, que permitía adaptar el mensaje a las masas populares urbanas, y por otro lado la polémica doctrinal, que iba más dirigida a estas obras de estos teólogos, iban más dirigidas ya a personas, a círculos más formados desde el punto de vista científico e intelectual.
Y además de esta vía que he denominado doctrinal, habría otra vía también de persecución judía no violenta, que es la legal, que tiene su expresión más clara en las disposiciones emanadas de las reuniones de Cortes, en las que se va a insistir permanentemente, es una reiteración continua en todas las sesiones de Cortes, en la obligatoriedad de los judíos del uso de las señales identificativas externas, es decir, en el caso de Castilla, esta rueda de paño de color rojo que tenían que llevar puesta sobre el hombro derecho en la vestimenta para que se les distinguiera claramente como judíos. Se insiste también en que no pueden ser portadores de objetos de lujo, tanto joyas como vestidos o telas que sean especialmente caras, para no confundirse con los nobles. Se insiste mucho en las prohibiciones de ejercer determinados oficios y de adquirir bienes raíces de los cristianos, y también en las limitaciones, en que se pusieran límites en los intereses que obtenían por los contratos de préstamo dinerario. Bien, son temas que se insiste reiteradamente, lo cual es la señal más evidente de que estas prohibiciones no se cumplían. Bien, estas disposiciones alcanzan su grado máximo en el ordenamiento de Valladolid del año 1405 y de forma mucho más significativa en la pragmática de la reina regente Catalina de Lancaster, se llama Pragmática sobre encerramiento de judíos y moros, que fue promulgada en el año 1412 y que se conoce de forma genérica más habitualmente como Leyes de Ayllón. Esta pragmática, que fue inspirada por Fray Vicente Ferrer, tenía como objetivo principal dificultar al máximo la vida de los judíos con el fin de propiciar su conversión al cristianismo o, en su defecto, que salieran del reino. A este fin se decretaba, en primer lugar, el apartamiento de los judíos en barrios aislados. Los judíos habían tenido siempre una tendencia, lo hemos visto en las conferencias anteriores, una tendencia siempre a agruparse en determinados sectores de la ciudad, que es lo que se conoce como judería. Pero nada impedía a que hubiera judíos que vivieran fuera de la judería. No, lo tenían perfectamente permitido. Ahora se decreta el encerramiento de los judíos y moros en barrios aislados, pero no se va a llevar a la práctica, pero ahora ya se decreta. Se decreta el uso obligatorio de las señales distintivas en los vestidos, la prohibición de ejercer numerosísimos oficios y otras medidas que, en definitiva, suponían ya una capacidad en la limitación de autogobierno que tenían las aljamas judías. La aljama, que actuaba era una especie de concejo, que tenía autonomía para legislar en todos los asuntos internos propios de la propia comunidad judía, tenían sus propios oficiales, tenían sus tribunales de justicia, en fin. A partir de ahora ya, desde luego, van a tener, al menos teóricamente, mucho más limitada esta capacidad de autogobierno. Estas leyes, como digo, no llegaron a cumplirse, ni mucho menos, pero, desde luego, lo más peligroso es que ya desde este momento la aplicación de esta normativa iba a quedar al arbitrio de los distintos concejos. Unos años después se produce una coyuntura política y eclesiástica mucho más favorable para los judíos. Se produce la deposición del Papa Benedicto XIII, que era claramente antijudío. Se produce el ascenso al trono del rey Juan II de Castilla, que sobre todo por la intervención de Álvaro de Luna va a tener una posición de mucha mayor tolerancia también hacia las comunidades judías, y todo esto va a permitir una cierta reconstrucción del judaísmo que tiene su manifestación más evidente en las takanot u ordenanzas que se dictan en Valladolid en el año 1432 por una asamblea general de los judíos de Castilla que se reunió bajo la presidencia del rabí mayor Abraham Bienveniste y que aprobó unas normas, una normativa, unas ordenanzas, unas takanot, que en definitiva la finalidad que tiene es que sirviera como norma de gobierno para todas las comunidades judías castellanas y cuya finalidad principal es la reconstrucción de las comunidades. Bien, durante 5 decenios, entre 1430 y 1480, la comunidad hispanohebrea pudo reconstruir su estatus sobre unas bases sociales y religiosas nuevas. Y es muy probable que en estos años, como ha señalado el profesor Luis Suárez Fernández, se estuviera cerca de conseguir una solución definitiva de lo que se da en llamar el problema judío mediante el reconocimiento legal de la presencia de los judíos en reinos hispanos. Pero esto, que fue una posibilidad, desde luego coincidió también con un recrudecimiento de las acusaciones
y de los odios antijudaicos. No de forma violenta, no se producen ahora grandes violencias contra los judíos. La violencia va a ir, como diré ahora dentro de un momento, orientada hacia los judeoconversos, no hacia los judíos. Pero es el momento en el que se difunden de forma mayor todas estas acusaciones de crímenes rituales, de sacrilegios, de profanación de hostias consagradas, de que los médicos judíos envenenaban a un cierto porcentaje de los pacientes cristianos. En definitiva, toda una serie de acusaciones que van a hacer y a dificultar la convivencia. Pero, como digo, a lo largo del siglo XV la violencia física no fue dirigida contra los judíos, sino contra los judeoconversos. Y normalmente estuvo teñida también de un indudable matiz de protesta social. El principal levantamiento anticonverso tuvo lugar, sin duda alguna, en la ciudad de Toledo en el año 1449. Y su origen, la explosión anticonversa de este momento, se produce por la oposición al pago de una tributación que fue impuesta por el valido Álvaro de Luna. Y esto dio lugar a una violenta reacción popular, no contra las autoridades regias, sino contra los recaudadores de impuestos, que eran precisamente judeoconversos. Inmediatamente después de la explosión, el alcaide de la ciudad, Pero Sarmiento, promulgó la famosa sentencia estatuto que decretaba el apartamiento de los judíos de todo tipo de oficio concejil y que supone de forma indudable un claro precedente de los estatutos de limpieza de sangre. Porque se da en este momento un paso que es fundamental en la transformación de lo que hasta entonces había sido un antijudaísmo, es decir, una oposición a los judíos más desde el punto de vista religioso, en un, podríamos decir, casi un inicio de antisemitismo, porque ahora se agrega un nuevo concepto que es el étnico, porque se considera que el judío, aunque se hubiera convertido al cristianismo, en el fondo seguía siendo judío y conservaba toda la maldad que tenía desde sus tiempos judíos. Es un cambio de concepción radical que se fundamenta en la sospecha que existía de que los conversos seguían aferrados en buena medida a todas las prácticas religiosas y a las costumbres judías, en torno a lo que se propagaron en este momento también numerosas leyendas y acusaciones con mayor o generalmente con menor fundamento. Los acontecimientos de Toledo de 1449 dieron lugar a un intenso debate doctrinal en torno a la conveniencia o inconveniencia de que y sobre todo la justificación o no justificación de la segregación social de los conversos. En este debate doctrinal intervinieron figuras de una gran talla intelectual en este momento, como son, por ejemplo, los obispos Alonso de Cartagena y Lope de Barrientos, o como el cardenal Juan de Torquemada, que eran de origen judeo-converso y que defendieron, eran judeoconversos ellos, eran de origen judío, y que defendieron la plena igualdad de todos los cristianos, viejos y nuevos. Pero las agresiones contra los conversos se volvieron a reproducir en los años 60 del siglo XV, en los años 60 y 70, y con frecuencia están vinculados a enfrentamientos banderizos por el control político de las ciudades y de las villas. Así, por ejemplo, en 1467 se enfrentaron en Toledo los cristianos viejos, que estaban capitaneados por el linaje de los Ayala, con los cristianos nuevos, a cuyo frente estaban los Silva. En 1473 hubo también violentos altercados contra los conversos en Córdoba. Aquí los conversos contaron con el apoyo de don Alonso de Aguilar. Y en otras diversas localidades como Montoro, Écija, Andújar, Úbeda, Bujalance, La Rambla, Jaén, nuevamente también Andalucía, que es donde generalmente los conatos antijudíos y anticonversos tuvieron particular virulencia. Y luego ya en el año 1474 el último acontecimiento de violencia contra los conversos se produce en Ciudad Real, que fue también, pues como digo, el último, porque luego ya inmediatamente llegan los reyes católicos al trono y toda la violencia desatada, no solamente contra los judíos o los conversos, sino en general en el reino, pues se ve mucho más aplacada al imponer la autoridad regia. Bien, desde mediados del siglo XV se avivó también la polémica doctrinal antijudía, que alcanza quizá sus cotas más elevadas en una obra que quizá han oído hablar de ella, el Fortalitium Fidei, o Fortaleza de la Fe, de la que es autor un franciscano, Fray Alonso de Espina, en la que recopila todos los argumentos que desde varios siglos antes, desde el siglo XII, desde el siglo XIII, se venían utilizando contra los judíos para querer demostrar su perversidad y la peligrosidad.
Se les presenta como difusores de doctrinas heréticas que se empieza ahora a decir que podían transmitir a los cristianos, sobre todo a través de los judeoconversos. Esta obra contribuyó también a la difusión por Castilla de las acusaciones antijudías sobre crímenes rituales y profanación de hostias consagradas, narrando hechos que habían tenido lugar supuestamente en Alemania, en Inglaterra y en Italia, y señalando algunos, los menos, que según Fray Alonso de Espina habían tenido lugar en Castilla. Es posible que tuviera algún tipo de contacto Fray Alonso de Espina con otros ardientes predicadores franciscanos de su tiempo, como Juan de Capistrano o como Bernardino da Feltre, que también se caracterizan por unos sermones y discursos frente a los judíos y que propagaron por Centro Europa y por Italia, respectivamente. Toda esta alarma surgida en torno a la posible judaización de los conversos motivó que en el año 1462 el Papa Pío II, mediante la bula Dum Fidei Católica, introdujera en Castilla el procedimiento inquisitorial, un procedimiento que ya existía en Aragón desde 2 siglos antes, pero que era una inquisición episcopal, una inquisición que dependía de los obispos. Pero fue a raíz de la bula Exigit Sincerae Devotionis, que fue promulgada por el Papa Sixto IV en el año 1478, cuando definitivamente el procedimiento inquisitorial va a comenzar a tener efectividad en el Reino de Castilla. Desde el momento en el que los reyes católicos decidieron encauzar lo que podríamos denominar el problema converso por vía procesal. Esta nueva Inquisición, que ahora se crea, se trata de un organismo nuevo, un organismo autónomo, que venía a sustituir para las cuestiones relativas a la herejía a la jurisdicción ordinaria de los obispos. El tema de la herejía dejaba de ser una competencia de los obispos y pasaba a ser una competencia del Tribunal de la Inquisición, y también los temas de herejía dejaban de depender de la legislación penal del reino. En sus orígenes es posible descubrir, además de motivos puramente religiosos, quizá también alguna finalidad de índole política, pues con el procedimiento inquisitorial se buscaba conseguir la unidad no solo religiosa, sino también social y política. Y es muy posible que el hecho de que la Inquisición, las primeras actuaciones de la Inquisición, no alcanzaran unos resultados inmediatos que esperaban conseguir, es decir, prácticamente la erradicación de los judaizantes, es muy posible que esto moviera al Tribunal de la Inquisición a empezar a plantearse firmemente y a tratar de convencer a los reyes en la necesidad de promulgar la expulsión de los judíos. Esto lo han señalado diversos autores y es bastante probable. Porque en su ascenso al trono, los reyes católicos se habían mostrado pues defensores de la población judía, de la población conversa. Como antes decía, separan totalmente los asaltos violentos contra juderías y contra los judeoconversos. Ellos habían contado, además, en su ascenso al trono, con el apoyo de algunos importantes judíos, como es el caso de Abraham Seneor, ram mayor de los judíos de Castilla, o, por ejemplo, Andrés Cabrera, en el caso de los conversos, en Segovia. En el convencimiento, tanto judíos como conversos, de que Fernando e Isabel constituían quizá la mayor garantía para el restablecimiento del orden, un orden que para los judíos, como antes decía, siempre era fundamental porque era la mayor garantía para evitar los asaltos que se produjeran contra ellos. Pero esta protección de los reyes hacia los judíos no tenemos que equivocarnos. O sea, esto no quiere decir que simpatizaran con la población judía, sino que compartían un criterio los reyes católicos que en este momento no era exclusivo de ellos, estaba comúnmente extendido en toda la sociedad europea del momento, de que el judaísmo era un mal en sí mismo, que los judíos constituían un peligro para la fe de los cristianos, en particular de los cristianos nuevos, de los judeoconversos. Por este motivo, como se dice en diversos documentos, los judíos debían ser tolerados y sufridos, así se dice en la documentación, pero lo que esto llevaba era a tener que dar pasos decididos para garantizar su progresivo aislamiento social para que no pudieran contaminar, entre comillas, con sus predicaciones a los judeoconversos. Es decir, evitar que los judeoconversos retornaran al judaísmo. En las leyes de Madrigal de 1476 y en las de Toledo de 1480,
se volvieron a reiterar por parte de los procuradores de las ciudades y villas las tradicionales denuncias contra los judíos, que pueden resumirse en las siguientes. En primer lugar, se dice que los judíos incumplen la prohibición de llevar adornos y tejidos de lujo e incumplen también la obligatoriedad de llevar en sus vestidos las señales identificativas. Se les acusa de practicar una usura desmedida en los contratos de préstamo dinerario. Estaban regulados. La cantidad máxima que podía obtenerse en un préstamo era en Castilla el 3x4, que equivalía al 33,3%. Era el límite máximo permitido. En Aragón normalmente era el 20%. Y, en tercer lugar, pues se insiste por parte de los procuradores de villas y ciudades en Cortes que los judíos constituían un peligro para la fe de los cristianos a causa de las doctrinas y prácticas que se consideraban y se tildaban como heréticas. En estas en estas Cortes, de Madrigal de 1476, se renuevan todas estas disposiciones que, como decía antes, se han reiterado constantemente a lo largo de todas las finales del siglo XIV y a lo largo de todo el siglo XV. Y, además, se insiste también en la incapacidad de los tribunales rabínicos para sentenciar causas criminales. Los tribunales rabínicos, los tribunales de justicia de los judíos, habían tenido hasta el año 1380 incluso la capacidad de condenar a pena de muerte. Luego la pena de muerte no la aplicaban los propios judíos, sino que eran los oficiales regios, los sayones regios, quienes se encargaban de ejecutar la pena de muerte, pero tenían capacidad. En el año 1380 se les retira esta competencia por la muerte un poco extraña de don Josep Pichón, que era un tesorero regio, que fue acusado por la comunidad judía, por la aljama judía de Burgos, de malsín, es decir, de delator, y fue condenado a pena de muerte que tuvo que ser ejecutada por las autoridades regias. Y entonces, no se sabe con certeza, pero existe la suposición de que esto motivó que se le retirara esta competencia para causas criminales. Bien, asimismo, se reguló en las Cortes de Madrigal de forma minuciosa el tema de los contratos de préstamo y, como digo, se fija el límite en el 33,3%. En las Cortes de Toledo de 1480 se da un paso también muy importante en el proceso que va conduciendo de forma inexorable a la promulgación del decreto de expulsión. En estas Cortes se acuerda que en el plazo máximo de 2 años todos los judíos y los mudéjares de Castilla tendrán que recluirse en barrios especiales. Hasta ahora veíamos, ya antes lo decía, cómo había judíos que podían residir fuera, pero a partir de ahora se les obliga a tener que recluirse en barrios, además rodeados por una cerca o una muralla, de forma que se garantizara de forma más absoluta la separación de los cristianos con respecto a los judíos y los mudéjares. Aunque oficialmente la disposición sobre el apartamiento de los judíos y mudéjares acordada en las Cortes de Toledo obedecía a demandas de los procuradores en Cortes, desde luego parece que ya se podría poner en relación con algunas reclamaciones que se realizaban desde medios inquisitoriales acerca de la necesidad de proceder a una separación radical entre cristianos y judíos con la finalidad de impedir el trato entre unos y otros. Y el hecho de que haya casos documentados, como por ejemplo el caso de Soria y el caso de Cáceres, en el que se decretó el apartamiento de los judíos, en el caso de Soria en 1477 y en el caso de Cáceres en 1478, nos hace pensar que ya esto era algo que venía ya fraguándose de antes, que no es algo que se pensó en las Cortes de Toledo de 1480, que probablemente acudiendo a la pragmática de doña Catalina de 1412, que antes hacía referencia, pues probablemente las autoridades concejiles movieron a este apartamiento en estas localidades. La aplicación práctica de esta ley de apartamiento dio lugar a un sinfín de conflictos entre aljamas y concejos. Hay numerosos documentos que se conservan en la sección de Registro General del Sello del Archivo General de Simancas que hacen referencia a estos conflictos que se plantean entre aljamas y concejos, porque en muchas localidades se aprovechó esta circunstancia para echar a los judíos
hacia otros sectores urbanos de la sociedad pues que eran mucho menos apropiados para la vida cotidiana, mucho más incómodos, pequeños en muchos casos, que se les quedaban totalmente exiguos, y esto dio lugar a unos enfrentamientos y unas pugnas bastante dilatadas a lo largo del tiempo, de tal manera que, por ejemplo, en el caso de Logroño, pues no se llevó a cabo el apartamiento de los judíos hasta 1488, cuando el plazo máximo que se daba eran 2 años. Los años 80 del siglo XV constituyen también uno de los momentos más tensos también en las relaciones entre concejos y aljamas. Los reyes se ven continuamente obligados a tener que intervenir para poner coto a los excesos por parte de las autoridades municipales desde el punto de vista legislativo, pero también algunos altercados que se producen, como el apedreamiento de alguna sinagoga, por ejemplo, en Vitoria, los insultos a los judíos que están rezando en ellas, en las sinagogas. Es decir, es continua también la intervención de la justicia regia como una señal más evidente de una situación que no es que se estuviera deteriorando, es que se había deteriorado ya. Bien, los inquisidores, entre tanto, proseguían con su tarea y en sus informes recogían innumerables testimonios acerca de judeoconversos que judaizaban, lo que les llevaba a plantear que su tarea iba a ser infructuosa mientras permanecieran en el reino los judíos, porque a ellos se les achacaba ser los causantes de la judaización por parte de los judeoconversos. Apenas 2 años y medio después de hacerse pública la Ley de Apartamiento de Judíos y Mudéjares, se daba un paso más. Ya esto es casi un ensayo del Decreto de Expulsión General de 1492, porque el 1 de enero de 1483 la Inquisición, contando con la anuencia del Consejo Real, decretaba la expulsión de los judíos que residían en las diócesis de Sevilla, Córdoba, Jaén y Cádiz, que era allí donde el problema converso, como antes veíamos, era donde tenía mayor virulencia. Esta medida se puede considerar, como digo, una especie de ensayo del decreto de expulsión general y obedecía a razones fundamentalmente de índole religiosa, pero algunos autores, como por ejemplo Hein Weiner, ha querido ver también algunas razones de carácter político y militar estratégico. Quizá el deseo de alejar a los judíos de la frontera granadina. Existía desde muchos siglos antes la acusación contra los judíos de haber colaborado en la invasión musulmana de la península ibérica en el año 711, y esto se había conservado muy vivo en la memoria y quizá existía el temor, según dice Hein Weiner, de que los judíos pudieran confabularse con los musulmanes de Granada para propiciar una irrupción en el reino de Castilla. Bien, sean las causas fundamentalmente de tipo religioso, aunque quizá también otro tipo de motivaciones. Esta orden de expulsión se materializa y la mayor parte de los judíos andaluces se dirigen hacia Extremadura, Badajoz, Llerena, Segura de la Sierra, en algunos casos hacia el reino de Granada. Y, sin embargo, permanecen algunos grupos de judíos ya muy limitados en algunas poblaciones gaditanas, como por ejemplo en el puerto de Santa María o en Jerez de la Frontera, donde persisten hasta el año 1492. Unos años después, en mayo de 1486, se hace otro ensayo de expulsión también parcial que promueve la Inquisición de Aragón y se decreta la expulsión de los judíos que residían en las diócesis de Zaragoza y Albarracín, que eran también unas comarcas especialmente conflictivas en relación con los judíos. Sin embargo, en este caso concreto, no se llegó a materializar esta expulsión. Y ya finalmente, el 31 de marzo de 1492, los reyes católicos suscribían en Granada el decreto por el que se ordenaba la expulsión de los judíos hispanos de los reinos hispanos, de todos aquellos judíos que no se convirtieran al cristianismo. Este decreto es, desde el punto de vista cancilleresco, es una provisión real. Es un documento que fue preparado y distribuido en secreto con una doble finalidad. Por una parte, evitar que los judíos, sobre todo los más poderosos económicamente, conocida ya que se decretaba la expulsión, aprovecharan para sacar sus bienes muebles del reino de Castilla. Y en segundo lugar, quizá también para evitar que, sabiendo que los judíos iban a ser expulsados, se produjeran altercados y asaltos contra las juderías. Bien, el caso es que el decreto lleva la fecha del 31 de marzo, pero parece que no fue hecho público hasta el 29 de abril.
Entre esta fecha, 39 de marzo y 29 de abril, se prepararon las réplicas, todas las réplicas autorizadas de esta Real Provisión, que iban a ser enviadas a todas las autoridades de todas las ciudades y villas, por lo menos las más importantes, en las que residían judíos. Antes decía que eran unos 400 núcleos en Castilla que conocían presencia judía, no se enviaría a todos, lógicamente, sino a las más importantes. Fue una operación cancilleresca de una enorme envergadura y además para mantener el secreto. Y esto es lo que ha llevado al profesor Antonio Rumeo de Armas, en un artículo muy interesante que publicó hace unos años en el Boletín de la Real Academia de la Historia, que está recogido en la bibliografía que les he facilitado, le llevó a suponer que esta actuación fue llevada a cabo por funcionarios de la Corona de Aragón. Por dos motivos. En primer lugar, porque la Corona de Aragón tenía una cancillería mucho más sofisticada que la castellana, sin duda ninguna, sobre todo para una operación, como digo, de esta envergadura. Y en segundo lugar, porque él se fiaba más, al fin y al cabo era aragonés, él se fiaba más de los oficiales aragoneses que de los castellanos, de los cuales tenía un conocimiento más lejano. Y esto es lo que hace ver que, desde luego, los oficiales que firman el decreto, el secretario, el canciller, son aragoneses, no son castellanos. Y esto tanto en el decreto, porque son distintos, el decreto en el que se decreta la expulsión de la provisión real, en que se decreta la expulsión de los judíos de Aragón, del de Castilla. En Aragón es lógico que sean oficiales aragoneses, pero en Castilla no. En Castilla lo lógico es que hubieran sido oficiales castellanos. Bien, el caso es que esto se hizo público, se tuvo que leer públicamente entre las 12 del mediodía y la 1 de la tarde en los sitios donde se acostumbraba a hacer, y a continuación tenía que procederse al bloqueo de la judería para llevar a cabo un inventario de todos los bienes de los judíos. Hasta entonces no se permitía, hasta que se llevara a cabo este inventario, que pudieran vender estos bienes. Después de la salida de los judíos del reino, los bienes públicos de las aljamas, es decir, las sinagogas, los cementerios principalmente, fueron confiscados y declarados propiedad del Tesoro Real. Luego, algunos de estos bienes fueron cedidos por los reyes a concejos, en unos casos, a iglesias en otros casos vendidos a particulares, y desde este momento se les dio un uso distinto del que hasta entonces habían tenido asignado. Un ejemplo muy bueno de esta finalidad que se da a los bienes públicos de las aljamas es el caso de la localidad burgalesa de Miranda de Ebro. Como en otras muchas localidades del Reino de Castilla, después de la promulgación del decreto de expulsión, los judíos mirandeses intentaron llevar a cabo enseguida la venta de la sinagoga y del cementerio, pero esto se les prohibió en mayo de 1492 por el concejo de Burgos, del que en este momento dependía la villa de Miranda de Ebro. Los judíos mirandeses inmediatamente se quejaron ante la justicia regia y lograron una rectificación por parte del concejo burgalés. Esto les autorizó, en definitiva, a proceder a la venta de los bienes públicos. Sin embargo, muy poco tiempo después, los reyes católicos proceden al embargo de los bienes públicos de los judíos, y esto les impide, finalmente, llevar a cabo esta venta de la sinagoga y del cementerio. Sabemos que el 12 de junio de 1493 el Consejo Real hacía donación del local que había sido sinagoga de los judíos en Miranda de Ebro para que la acondicionaran para celebrar en ella las reuniones concejiles, es decir, para que la acondicionaran como casa de ayuntamiento. Y, asimismo, se cedió también la piedra del cementerio judío para que con ella llevaran a cabo las reformas, precisamente en este edificio de la sinagoga, las reformas necesarias para acondicionarlo como casa de ayuntamiento. Bien, en numerosas localidades la piedra de los cementerios, las lápidas, fueron cedidas, en unos casos a los concejos, y llevaron a cabo con ello obras públicas. Por ejemplo, en el caso de Haro se reconstruyó el puente sobre el río Tirón, en otros casos a particulares, y se emplearon en distintos tipos de edificaciones, en unos privadas y en otras edificaciones públicas o iglesias. Bien, por otra parte, veíamos este caso en lo que se refería a la sinagoga, en el caso de Miranda de Ebro. Tenemos también un caso muy significativo, que es muy ilustrativo de lo que sucedió con los cementerios judíos hispanos después de 1492, y es el ejemplo del cementerio judío de Vitoria, el Judizmendi. El Judizmendi de Vitoria, que quizá algunos de ustedes han oído hablar de esta anécdota que les voy a contar. Judizmendi quiere decir monte de los judíos en lengua vascuence. Es lo mismo que Montjuïc. Montjuïc, que es el monte de los judíos también en Barcelona o en Gerona. ¿Por qué motivo? Pues normalmente porque los cementerios judíos se encontraban en un altozano.
Veíamos antes en Toledo que era exactamente igual, en Segovia exactamente igual, la Cuesta de los Hoyos, normalmente siempre en un pequeño altozano fuera de la ciudad, fuera del recinto amurallado de la ciudad. Bien, el caso de Vitoria es que antes del plazo fijado para la salida de los judíos del reino de Castilla, en concreto el 27 de junio de 1492, se reunieron en la calle de la Judería los representantes del concejo vitoriano y los representantes de la aljama de los judíos de esta ciudad, y acordaron la cesión del judizmendi al concejo de la ciudad con la condición de que en adelante se empleara como una dehesa concejil. Lo que querían evitar los judíos es que sobre estas tierras, sobre este terreno sagrado para ellos, se llevaran a cabo edificaciones o se pudiera cultivar la tierra. Los judíos se tienen que enterrar siempre en tierra virgen. Entonces, ellos lo que querían evitar es que también ese terreno se pudiera cultivar. Bien, los representantes del concejo, por su parte, asumieron este compromiso de que no sería dedicado nunca a labores agrícolas y de que no se construiría sobre él. Bien, poco tiempo después, unos meses después, el 15 de octubre de 1492, se denunciaron algunos casos de algunos vecinos de la ciudad que se estaban dedicando a la venta de la piedra del cementerio y en una reunión del ayuntamiento que se celebró, como digo, en octubre de 1492, se prohíbe terminantemente esta práctica. Bien, este acuerdo entre el concejo y la aljama de los judíos se mantuvo inalterable hasta el año 1851. Y en este momento se empezó a construir en las proximidades del perímetro del judizmendi e inmediatamente los representantes de la comunidad judía francesa de Bayona, que se tienen por descendientes de los judíos vitorianos, no sé exactamente en qué medida, quizá algunos individuos, algunos judíos vitorianos sí se establecieron en Bayona, no sé en qué número, pues inmediatamente se presentaron y solicitaron de las autoridades vitorianas que se respetara ese acuerdo, que ellos conservaban una copia, ese acuerdo de 1492. Y efectivamente las autoridades vitorianas paralizaron inmediatamente las obras. Y ya finalmente, el 27 de junio de 1952, se llegó a un nuevo acuerdo, se suscribió un nuevo acuerdo entre la comunidad judía de Bayona y el Ayuntamiento de Vitoria, en el que se acordó que ya se levantaba esa prohibición de que se pudiera construir y lo único que se obligaba a las autoridades municipales es que todos aquellos restos humanos que fueran encontrados deberían depositarse en una urna común y sobre ella levantar un monolito que se levantó en 1952 y que existe en la actualidad, donde recuerda que ese espacio fue en otro tiempo el cementerio de los judíos de Vitoria. Hoy día está en medio del parque de Judizmendi, por si, en fin, en alguna ocasión tienen ocasión de ir a Vitoria y les apetece verlo. Bien, se han dado muchas y variadas interpretaciones acerca de cuáles fueron las causas reales que movieron a los reyes católicos a decretar la expulsión de los judíos y se ha achacado a diferentes grupos sociales, unos al patriciado urbano, otros a la alta nobleza, otros a las jerarquías eclesiásticas, otros al pueblo llano, otros a los propios judeoconversos, haber sido ellos los instigadores del decreto de expulsión. Algún autor hace hincapié incluso en un supuesto apocalipticismo del rey Fernando el Católico, quien estaría influenciado por una cierta atmósfera escatológica que se difundió a fines del siglo XV por toda la Europa occidental, según la cual el fin de los tiempos vendría precedido de la conversión de los judíos al cristianismo. Y que por eso pues él habría estado interesado en decretar la expulsión de los judíos, más que la expulsión, porque yo creo que en el fondo lo que pretendían no era la salida de los judíos, sino precisamente lo que pretendía es que se convirtieran todos al cristianismo. Algo similar a lo que sucedió 10 años después, cuando se decretó la expulsión de los mudéjares, que se convirtieron en su práctica totalidad los mudéjares castellanos, pues yo creo que los reyes pensaban que los judíos iba a pasar lo mismo. Y no fue así. Al menos un 50% de los judíos, al menos, optaron por el exilio. Bien, de la lectura del decreto, las únicas causas que cabe deducir son, desde luego, de carácter religioso. Se dice que debido a que había algunos malos cristianos que judaizaban y apostataban de nuestra santa fe católica, de lo cual era mucha causa la comunicación de los judíos con los cristianos, dice que se habían ensayado diversas soluciones. Se habla del apartamiento de los judíos en barrios apartados, decretado en 1480, se habla de la creación del Tribunal de la Inquisición en 1478, se habla de la expulsión de los judíos de Andalucía en 1483, pero sigue diciendo el decreto que como todo esto había fallado,
y seguía habiendo numerosos cristianos que judaizaban, son judeoconversos, que judaizaban, pues no queda otro camino que decretar la expulsión de aquellos que no se conviertan al cristianismo. En la Real Provisión de la misma fecha, 31 de marzo de 1492, en la que se ordena la expulsión de las comunidades judías de la Corona de Aragón, se hace también alusión a la usura de los judíos con los cristianos, como una prueba manifiesta de la hostilidad de los judíos hacia los cristianos y como causa de quejas continuas ante la justicia regia. En el decreto que va dirigido a los judíos castellanos no hay ninguna alusión a la usura y tampoco hay ninguna alusión a las acusaciones antijudías comúnmente extendidas en toda la Europa occidental y central, a las que ya antes hacía referencia, a los crímenes rituales, a la profanación de hostias consagradas. No hay ninguna referencia ni en el decreto castellano ni en el aragonés. No hay alusión en el castellano ni incluso al famoso caso del niño de la Guardia, cuyo auto público de fe se había celebrado en Ávila en noviembre de 1491, que había provocado una enorme exacerbación del sentimiento antijudío, y parece hasta cierto punto lógico que hubiera alguna referencia al decreto de expulsión. No se encuentra ninguna referencia. Desde luego, de lo que parece no caber ninguna duda es de que fue en la Inquisición, y más en concreto en el círculo del inquisidor general Fray Tomás de Torquemada, donde se fraguó este decreto expulsorio. Y esto se puede sustentar por diversos documentos en los que hacen referencia a que esta medida la tomaban los reyes inducidos por Fray Tomás de Torquemada o por la Inquisición. Son varios documentos que hacen referencia, como digo, a esta circunstancia. Pero además, si leemos detenidamente, sobre todo el decreto aragonés, el castellano mucho menos, el aragonés es mucho más virulento, y hay una serie de expresiones como la de superstición judaica, herética pravedad, perfidia judaica, reputados idólatras, manifiestos usureros, que van dirigidos hacia los judíos y que son unas expresiones muy habituales en los procesos inquisitoriales de fines del siglo XV y de toda la primera mitad del siglo XVI, lo que hace pensar que efectivamente la redacción del decreto de expulsión pudo llevarse a cabo, desde luego, en medios inquisitoriales. Su estilo, desde luego, recuerda también bastante al del Fortalitium Fidei de Fray Alonso de Espina, todas estas expresiones. Como digo, el castellano, por el contrario, es menos virulento desde el punto de vista de la expresión. Al valorar las distintas causas que en mayor o menor medida pudieron influir en la expulsión de los judíos de España, junto a los aspectos propiamente religiosos, sociales o de mentalidad, como digo, de la lectura de los decretos, las únicas causas que se deducen son religiosas y la única es esa referencia en el aragonés a la práctica de la usura. Pero también hay que ir un poquito más lejos y, en línea con el profesor Luis Suárez Fernández, quizá habría que buscar también unas causas, unas motivaciones de carácter político. Habría que tener en cuenta el proceso de maduración del Estado moderno que en este momento está teniendo lugar en los reinos hispanos con los reyes católicos. Es ya un proceso que viene de mucho antes, viene ya de mediados del siglo XIV con Alfonso XI, con Pedro I, luego ya mucho más potenciado con los Trastámara, pero desde luego cuando ya está fraguando este Estado moderno es en tiempo de los reyes católicos. Es un proceso que, como digo, en el caso de los reinos hispanos está teniendo lugar también en otros ámbitos europeos, pero los adelantados, desde luego, son los reinos hispanos, es la España de los reyes católicos, esta configuración de este Estado moderno. La presencia de los judíos hispanos en Castilla, en Aragón, se sustentaba tradicionalmente, como dice el profesor Suárez Fernández, en unas estructuras políticas antiguas, que eran las propias de la plena Edad Media, de los siglos XII y XIII. Entonces, el poder del monarca era el propio de un detentador de la potestas, del poder, un poder que transmitía a su predecesor. Y en virtud de ello, el rey podía autorizar la permanencia de sus territorios de comunidades judías que eran ajenas a sus súbditos naturales. Los judíos no eran sus súbditos naturales, pero autorizaban la presencia en sus reinos de ellos a cambio del pago de unos impuestos especiales directos y de la sujeción a unas determinadas condiciones. De este modo, como se dice también textualmente en muchos documentos, no solamente castellanos y aragoneses, sino también alemanes, por ejemplo, los judíos eran siervos y vasallos del rey o de la autoridad nobiliaria que correspondiera, de quienes dependían absolutamente y que generaban importantes ingresos para, en este caso, la hacienda regia.
Sin embargo, a partir de mediados del siglo XIV, como digo, y ya de forma más clara con los Trastámara, empiezan a vislumbrarse los primeros indicios de un proceso de transformación de las instituciones de gobierno que se consolida, como digo, con los Trastámara y que tiene su fundamento en una alteración significativa en los planteamientos políticos. Desde este momento se constata ya una íntima identificación entre el rey, con el reino y el territorio y con la comunidad política. La esencia del reino no es ya a partir de este momento la potestad regia, sino lo es el reino como cuerpo social. Y la seña de identificación de la comunidad política, sin la que la comunidad política no existiría, es la religión. Esto es muy importante para el tema que estamos tratando. En este momento, al adherirse a ella, el rey aparece como la culminación de la comunidad política, de tal manera que si fuera de la comunidad política se considera que no hay rey, al margen de la fe religiosa del rey, no hay comunidad política. Este principio, que fue formulado algún tiempo después por Martín Lutero, con esa frase que se le ha achacado a él y que probablemente no sea de él, pero por lo menos la idea clara sí, esa frase que es cuius regio, eius religio, es decir, de tal rey, tal religión, que en definitiva daba autoridad a los príncipes para imponer su fe a los súbditos. Probablemente los reyes católicos, como dice el profesor Suárez Fernández, y yo lo comparto, habrían formulado esta frase a la inversa, habrían formulado la frase de tal religión, tal rey, por cuanto su criterio es que era el príncipe, era el rey quien debía estar al servicio de la religión del reino y no al revés. Es algo pues, en línea parecido a lo que sucedió un siglo después, cuando el rey francés Enrique IV, llamado el hugonote, se convierte al catolicismo con esa famosa frase de París bien vale una misa, ¿no? Porque él entendía que la religión del reino de Francia era la católica y él entonces tenía que convertirse a la religión católica. Bien, este es en definitiva el máximo religioso como se ha definido en la moderna historiografía, que tiene sus orígenes en época bajomedieval y que en este momento era universalmente admitido, incluso en las propias comunidades étnico-religiosas minoritarias, de forma que no hemos de perder de vista que en una aljama judía, por ejemplo, aquellos que abandonaban la fe judía, aquellos que se convertían al cristianismo automáticamente quedaban excluidos de la comunidad, dejaban de pertenecer a la misma, porque el fundamento de esa comunidad era la religión. Se consideraba de este modo que sin una plena identificación entre la comunidad política y la religión no sería posible la sujeción de todos los súbditos a una misma norma objetiva de moral, por lo que la convivencia entre distintas religiones se consideraba como un obstáculo muy difícil o al menos insalvable para la garantía del orden público, y los disidentes religiosos comienzan a ser vistos cada vez peor como elementos perturbadores o indeseables. Esta evolución de la teoría política conducía de forma inexorable al planteamiento de la necesidad de una solución definitiva del problema judío, por lo que desde comienzos del siglo XV el proyecto expulsorio contaba en los reinos hispanos con un número cada vez mayor de adeptos, en línea, como decía, con eso que ya había sucedido un tiempo antes en Inglaterra o en Francia, donde ya se les había expulsado. Por este motivo, una vez que triunfa la concepción de un nuevo Estado unitario en tiempos de los Reyes Católicos, el establecimiento primero de la Inquisición y la expulsión de los judíos y después de los mudéjares son acontecimientos que hemos de ver como auténticamente indisociables. Da la impresión de que en un primer momento los reyes Fernando e Isabel se resistieron en cierto modo, al menos eso da la impresión, a adoptar esta drástica medida, pero finalmente terminaron aceptando el razonamiento de la Inquisición, según el cual sería imposible alcanzar una auténtica unidad en la comunidad política mientras los judíos permanecieran en suelo hispano. ¿Cómo fue vista esta medida en otros ambientes ajenos a la península ibérica? Pues en los ambientes eclesiásticos, tanto el Papa Alejandro VI Borgia como la Universidad de París la alabaron. Algunos intelectuales italianos del momento, como los humanistas Pico della Mirandola, Maquiavelo y Guicciardini, entre otros, se mostraron también favorables a ellas. Parece que también en medios populares pues fue una medida bien vista. Y en general se achacó a los judíos el haber sido quienes la habían provocado por no aceptar a Cristo como el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento. ¿Cómo la vieron los autores hispano-judíos? Pues los autores hispano-judíos la concibieron como una prueba más enviada por Yahvé y como la consecuencia
como la consecuencia de la tibieza que habían tenido precisamente sus correligionarios en el cumplimiento de la ley. Por ejemplo, Yitzhak Abravanel, que es uno de los más destacados personajes de este momento, recordaba que las desdichas del pueblo de Israel se habían iniciado con la difusión del racionalismo. Él era furibundo antirracionalista y dice que el origen de los males del judaísmo tenían sus raíces en las desviaciones filosóficas. Porque habían apartado a los judíos de su verdadera y única fe. Pero su mensaje terminaba siendo positivo y terminaba transmitiendo una esperanza en la próxima llegada de un Mesías liberador. Y considera este exilio, este segundo exilio, el primer exilio sería el que tuvo lugar en el año 70, en el año 70 cuando fue destruido el templo de Jerusalén y se produjo el gran exilio de la comunidad judía. Este segundo exilio era el anticipo de la llegada del Mesías. Bien, por su parte, Shlomo ben Berga, que es algo posterior en el tiempo, ya es del siglo XVI, autor de una crónica hispano-hebrea, La vara de Judá, pues dice que estas aflicciones sufridas por los judíos de Israel en tierras extranjeras es el resultado de la cólera divina por haber desatendido los mandatos de la ley. Es decir, también unas interpretaciones fundamentalmente desde la óptica religiosa. Diversos personajes del entorno o próximos a los reyes católicos, como el propio Yitzhak Abravanel, como Abraham Seneor, intentaron conseguir la derogación del decreto de expulsión, ofreciendo a los reyes unas muy elevadas sumas de dinero. Pero ya los reyes, una vez estaba decretado, desde luego la medida no tenía marcha atrás. Y es más, se esforzaron por hacerla extensiva también a los otros reinos hispánicos, ibéricos, mejor dicho, de tal manera que fueron expulsados también de Portugal en el año 1496 y de Navarra en el año 1498. En un contexto internacional, la expulsión de los judíos hispanos coincidió con una fuerte presión también contra el judaísmo en otras diversas áreas de la Europa occidental. Desde el año 1475 fueron bastante frecuentes los motines antijudíos en la región de Provenza, de donde fueron expulsados en el año 1500. En 1482 fueron expulsados por los Sforza del Ducado de Parma y en diciembre de 1490 Ludovico Sforza VII los expulsó también del Ducado de Milán. Si bien parece que esta orden se pospuso unos años hasta 1492. En definitiva, el decreto expulsorio marca un viraje definitivo definitivo y significativo en la política religiosa hispana que el historiador francés Pierre Sonny ha definido como una alineación de los reinos hispanos con la cristiandad europea. En esta línea, Joseph Pérez, un hispanista francés, considera que el fin de la Reconquista habría ido acompañado de la reconquista de España por la cristiandad europea, lo que implicaba la renuncia a la tradicional tolerancia religiosa de época medieval. Sin embargo, con este decreto expulsorio no se iba a lograr de forma inmediata la pretendida fusión homogeneizadora. Por parte de los recién convertidos, de los conversos que en 1492, para evitar la salida del reino, se convirtieron, pues no fue posible esta fusión por lo forzado, por lo relativo y hasta cierto punto, en algunos casos, podríamos decir también por lo falso de su condición. Es decir, muchos se convirtieron al cristianismo únicamente para evitar la expulsión, no porque realmente creyeran en la nueva religión. Y, desde luego, en secreto, pues bastantes de ellos siguieron practicando algunos ritos propios del judaísmo que luego ya con el paso del tiempo, pues más que nada fueron reminiscencias de carácter cultural y de carácter folclórico, más que propiamente ritos religiosos propiamente dichos. En un primer momento sí. Y por parte de los cristianos viejos, esta fusión homogeneizadora también en un primer momento tampoco fue posible, por la suspicacia y la profunda reticencia con la que acogieron a los judeoconversos. Y por eso, ya termino, por este motivo, de forma paradójica, cuando parecía que la cuestión judía podía quedar definitivamente cerrada en los reinos hispanos, se estaban poniendo, en definitiva, los cimientos para que perviviera a lo largo de buena parte de la Edad Moderna, desde luego de toda la Alta Edad Moderna.
Lo que pasa es que el problema se transforma, no desaparece, se transforma. Y en lugar de ser un problema judío, pues pasaría a ser lo que se ha denominado el problema converso. Pero esto ya es un tema distinto y que desborda ampliamente los objetivos concretos de esta charla. Nada más por mi parte, muchas gracias.